¿En qué momentos tiendes a olvidar la fidelidad de Dios en tu vida y vuelves a tus propios caminos? Hoy, a través del Salmo número 106, lo vamos a reflexionar. Bienvenida, estás dentro del estudio bíblico devocional de Nosotras en su Palabra, donde de lunes a viernes, por un grupo de WhatsApp, que es solo para mujeres, compartimos un salmo al día. Y dentro del grupo tú puedes compartir tus reflexiones y tus devocionales. Además, los lunes tenemos una cita para vernos en vivo y realizar Biblia Creativa, los lunes a las 8 de la noche. Es un tiempo donde reflexionamos sobre un salmo, hacemos nuestra creatividad, realizamos nuestro devocional y compartimos testimonios. Si deseas agregarte a nuestra comunidad, eres bienvenida. Por favor, envíame un mensaje para compartirte la liga del grupo y que puedas formar parte de nuestra comunidad. Mi nombre es Verónica Torres, estoy en México y tengo 8 años estudiando la palabra de Dios. Y seguimos aprendiendo. Y de la palabra de Dios nunca terminamos de aprender. Acompáñanos a estudiar juntas sobre el Salmo número 106 y veamos qué es lo que Dios nos tiene que decir el día de hoy. ¿Ya estás lista? Con tus materiales listos, tu Biblia, tu cuaderno, tus stickers, tu marcatextos, tu bolígrafo y lo que no puede faltar. Un corazón listo y dispuesto a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Acompáñame. Nuestra Biblia es versión Reina Valera 1960 y dice así. Salmo 106. La rebeldía de Israel. Versículo 1. Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me glorie con tu heredad. Pecamos nosotros, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre. Para hacer notorio su poder, reprendió el mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que le pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impios. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no les destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron entre las aguas de Meribá. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo,
Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba, y cuando estaba en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Bueno, pues vemos en este salmo una vez más el recorrido del pueblo de Israel sobre el desierto, ¿verdad? Vemos cómo están mencionando lo que pasó en el libro de Éxodo, cuando levantaron un becerro de oro para adorarlo, cómo el pueblo le quedaba duda, estaban contaminados, ¿verdad? Queriendo dioses que pudieran tocar, dioses que pudieran ver, y pusieron su fe y su confianza en un animal que come hierba, dice aquí el Salmo, ¿verdad? Muchas veces podemos ver cómo el pueblo de Israel, ¿verdad?, a pesar de que la mano de Dios estaba con ellos, a pesar de que el favor de Dios muchas veces estaba con ellos, los alimentaba, los cubría de día con la nube, los cobijaba en la noche con la columna de fuego para que no tuvieran frío, para que los animales peligrosos no se acercaran a ellos. Condición del pueblo de Israel, la rebeldía del pueblo de Israel. Sin embargo, es como recordar lo que Dios había hecho con ellos, ¿verdad? Es volver a recordar en este himno, en este canto, a pesar de que se llama, el título es La rebeldía de Israel, podemos ver por un lado la rebeldía del pueblo, pero por otro lado también la protección y el cuidado de Dios en todas las pruebas, en todas las crisis que estuvieron viviendo en el desierto. Y empieza el Salmo con una alabanza a Dios, con un reconocimiento al Señor, y termina de la misma forma, ¿verdad? Reconociendo y alabando el nombre del Señor, reconociendo que Él los protegió, que Él los cuidó y que su pacto fue cumplido, ¿verdad? Sus promesas han sido cumplidas a pesar del sufrimiento, a pesar de la rebeldía del pueblo, a pesar de la infidelidad del pueblo, a pesar de la triste condición humana. Dios permaneció fiel a sus promesas hasta el final. Vamos a dar lectura, como siempre, ¿verdad?, al libro del comentario de los Salmos de Samuel Pagán sobre el Salmo número 106, que este es el libro, Comentario de los Salmos de Samuel Pagán, revelando los secretos de la composición poética. Vamos a leer solamente una porción para que por favor me acompañen. Lo dice así el comentario de los Salmos de Samuel Pagán. Salmo 106, la rebeldía de Israel. El Salmo 106 finaliza el cuarto libro del Salterio con una nota histórica de dolor y preocupación. El salmo anterior repasó la historia del pueblo para acentuar la misericordia y el amor de Dios. En esta ocasión, sin embargo, la misma historia nacional es revisada para identificar las acciones desleales del pueblo y para subrayar los actos concretos de infidelidad de Israel. El Salmo 105, el salmo anterior, pone de manifiesto la dignidad del Dios del pacto, y el 106 revela la indignidad del pueblo escogido. El Salmo 105 muestra la fidelidad divina en sus bendiciones, y el Salmo 106 se pone en clara evidencia de la misma fidelidad del Señor, pero en esta ocasión demostrada en sus castigos. El Salmo 105 hace una lectura positiva de la historia nacional, y el 106 mira esa misma historia con ojos negativos y pesimistas. Desde la perspectiva de la liturgia,
y cúltica, el Salmo 105 es una profesión de fe y el 106 es una confesión de pecados. En este poema se resumen casi 1000 años de historia, y aunque es un poema histórico que puede incentivar el lamento nacional y la confesión colectiva, debe relacionarse con las festividades anuales del pueblo, particularmente las ceremonias de renovación del pacto. En esas actividades cúlticas, las referencias históricas podrían jugar un papel protagónico. El efecto concreto del recuento de estas revisiones históricas de las acciones fallidas del pueblo ante las intervenciones liberadoras de Dios puede ser la confesión de pecados. Este salmo quizás se utilizó en la fiesta anual de los tabernáculos, aunque no se puede descartar del todo la posibilidad de la fiesta de Pentecostés. El análisis de la historia que hace el salmo llega hasta el periodo exílico y ubica su composición en la época posterior del destierro. Aunque el recuento de algunos episodios de la historia nacional son más antiguos, la gran pregunta teológica y la profunda necesidad existencial que el autor de este poema quiere poner ante la consideración del pueblo es la identificación de las causas que trajeron al pueblo a tanto dolor y angustia. El salmista es un adorador preocupado, no solo por el pasado y el presente del pueblo, por el futuro de la nación. La respuesta concreta se relaciona con el pecado y la infidelidad del pueblo. El autor cronista, y menciona aquí Primera de Crónicas capítulo 16 del 34 al 36, asoció este salmo en los versículos 1 y 47 con el rey David, quizás para enfatizar la relación entre la infidelidad humana y la lealtad divina. La idea final del poema brinda un sentido tenue de esperanza. Es un clamor por la intervención salvadora de Dios, la posibilidad de regresar a la tierra prometida desde donde estuvieron dispersos. Este salmo no tiene título hebreo. La estructura literaria que servirá de base para nuestro análisis es la siguiente. Del versículo 1 al versículo 6, el llamado a la alabanza y la petición a Dios. El versículo 7 al 46 es el recuento histórico. Del versículo 7 al 33, las infidelidades en el peregrinar en el desierto, que también podemos ver en el libro de Éxodo. La infidelidad a la salida de Egipto, de los versículos 7 al 12. Del versículo 13 al 15, el hambre en el desierto. Del versículo 16 al 18, la rebelión de Datán y Abirán. Del versículo 19 al 23, el episodio del becerro de oro. Del 24 al 27, la cobardía ante la conquista. Del versículo 28 al 31, la infidelidad religiosa y la idolatría. Y de los versículos 32 y 33, la falta de agua en el desierto. Del versículo 34 al 46 vemos las infidelidades de Israel durante la conquista de Canaán, la infidelidad del pueblo de Israel ante la conquista de Canaán. El versículo 47 es la conclusión del Salmo y el versículo 48 es la doxología final del libro 4. Recordemos que el Salterio, los 150 capítulos del Salmo están divididos en 5 secciones. Con el Salmo 106 damos por terminada la cuarta sección de todo el Salterio. Con el Salmo siguiente, que es el 107, se inicia la quinta sección de todo el Salterio y la última de todo el libro, ¿verdad? Del libro completo. A través del Salmo número 106 vemos la rebeldía del pueblo de Israel ante Dios. Y vemos como el contraste, ¿verdad? Como en el Salmo 105 era una alabanza, era un reconocimiento de Dios. En el Salmo 105 se ve la historia desde el cielo. Dios cumple, guía y provee a pesar de los baches o de las crisis que pasaba el pueblo de Israel en el desierto. Y mencionaba ahí también las plagas, ¿verdad? En el Salmo 105. En el Salmo 106 es la misma historia. Vemos el caminar del pueblo de Israel sobre el desierto,
pero ya estamos viendo el pecado y la rebeldía del pueblo ante Dios, ¿verdad? Ante la fidelidad de Dios. Dice, tú olvidas, pides mal y te rebelas. Pero Dios sigue permaneciendo fiel, ¿verdad? Sigue cumpliendo sus promesas para el pueblo. Los dos salmos, el Salmo 105 y el 106, terminan en adoración, porque la historia no se trata del hombre. La historia que vemos a través de la Biblia se trata de Dios, de la fidelidad de Dios, del carácter de Dios, de quién es Dios para el ser humano, ¿verdad? No, quién es el ser humano para Dios. El hombre es polvo, ¿verdad? Y es pasajero. Pero la presencia, la palabra de Dios es eterna, es permanente y es para siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. El Salmo 105 te humilla, o sea, humilla al hombre por la bondad de Dios, porque manifiesta la bondad de Dios. Y el Salmo 106 te humilla por el pecado que hay en el hombre, por la maldad que hay en el hombre. Ambos nos llevan al mismo lugar. Dar gracias a Dios porque Él es bueno. Dar gracias a Dios porque Él es bueno. Reconocer siempre el poderío y el amor de Dios, la fidelidad de Dios para con su pueblo, ¿verdad? La provisión de Dios. Hay otro libro muy interesante que es de predicador Charles Spurgeon, que vamos a dar lectura en un momentito más. Acompáñenme. Charles Spurgeon tiene una manera muy poética de expresar la escritura del Salmo 106. A mí me gusta mucho leerlo porque me da otra perspectiva y muchas veces eh, Charles Spurgeon nos lleva a Jesucristo, a la actualidad, ¿verdad? Entonces vamos a dar lectura, acompáñenme. Dice así, el versículo 1. Alabad al Señor, den gracias al Señor porque es bueno, porque su misericordia es para siempre. En este salmo tenemos la historia del pueblo de Dios convertida en un relato práctico. He escuchado de algunas personas muy insensatas que han dicho, no me importan las historias de las escrituras, no me hallo provecho en ellas. Dime, querido amigo, ¿qué otra Biblia tenía David sino la historia? Los primeros 5 libros. ¿Y qué enseñanzas más maravillosas puede haber que la contienda en este salmo, que es la esencia de la historia? Alabad al Señor o aleluya a Jehová. Aleluya es alabanza a Dios. Del versículo 2 al 5 podemos decir, ¿quién podrá pronunciar las maravillas del Señor? ¿Quién podrá pronunciar las maravillas del Señor? ¿Quién puede manifestar toda su alabanza? Bienaventurados los que guardan juicio y el que hace justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, Jehová, con el favor que tienes con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para ver el bien de tus escogidos, para regocijarme en la alegría de tu nación, para gloriarme en tu heredad. Si puedo vivir como le fue al pueblo de Dios, estaré bien contento. Y si Dios mismo viene y me trae salvación, tendré todo lo que quiero. Tendré todo lo que quiero. ¿Ese es tu pensamiento ahora, querido oyente? Luego pronuncié la oración y que el Señor la conteste mientras aún estás en tu asiento. Versículo 6. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido iniquidad, hemos hecho maldad. 3 veces hace aquí la confesión del pecado. Es un buen comienzo cuando podemos comenzar a confesar el pecado. Desearía que algunas personas hubieran comenzado allí cuando se dedicaron a la religión, pero con demasiada frecuencia se lanzan a él y me temo que volverán a saltar. Esa cosecha que no proviene del arado es una que nunca llenará un granero. Y esa salvación que no proviene de un sentimiento de pecado nunca llegará a mucho. Hablándonos del arrepentimiento, ¿verdad? Reconocer que somos pecadores, reconocer que gracias a la bondad y a la misericordia de Dios y al perdón de Dios tenemos redención de pecados, ¿verdad? A través de Cristo ahora, y que por eso somos merecedores o en la voluntad de Dios, ¿verdad? En el amor de Dios y en la misericordia de Dios, pues somos acreedores a la vida eterna, a la salvación que Dios promete a través de Jesús, ¿verdad? Pero si no tenemos un arrepentimiento,
Si no tenemos humildad en nuestro corazón, pues difícilmente podremos llegar a los pies de Cristo o a la vida eterna. Versículo 7. Nuestros padres no entendieron tus maravillas en Egipto. Nuestros padres no entendieron tus maravillas en Egipto. Ellos lo vieron, fueron sorprendidos por ellos, pero no pudieron distinguirlas. No pudieron saber en qué estaba Dios cuando derrotó a los egipcios. La falta de comprensión de la verdad divina es una necesidad muy fatal. Necesitamos revelación de parte de Dios, ¿verdad? También necesitamos rendir nuestros corazones a lo espiritual para que Dios nos ayude a quitarnos ese velo de los ojos, poder escuchar y poder ver su voz a través de las cosas que nos pasan, a través de las circunstancias que vivimos, a través del día a día, ¿verdad? Vieron cosas increíbles, maravillosas, abrir el mar en dos, las plagas que no los tocaban a ellos, la muerte no los tocó a ellos, al pueblo de Israel, y sin embargo seguían dudando. Su corazón no estaba cerca de Dios, ¿verdad? No se acordaron de la multitud de tus misericordias, que no entendemos, pronto lo olvidamos. La mala memoria del hombre, ¿verdad? La falta también de agradecimiento. Por eso nos dice la palabra, cuenta, platica lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Cuenta las maravillas de las obras de Dios, para que no las olvidemos, para que las tengamos presentes, para que otras personas también conozcan pues lo que Dios ha hecho en tiempos pasados y en nuestros tiempos actuales. Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo cosas increíbles y maravillosas, ¿verdad? Que lo tengamos siempre presente y que podamos darlo a conocer también a las nuevas generaciones. Pero lo provocó en el mar, incluso en el mar Rojo. No hacía mucho que habían salido de Egipto, apenas habían comido el pan que sacaron de sus hornos, pero comenzaron a dudar de Dios y lo provocaron en el mar, incluso en el mar Rojo. Versículo 8. Sin embargo, lo salvó por amor de su nombre, para dar a conocer su gran poder. No pudo salvarlos por su propio bien, pero los salvó por su propio nombre. Versículo 9. También reprendió al mar Rojo y se secó, y los condujo a través de los abismos como por el desierto. El fondo del mar quedó tan seco y tan fácil para sus pies como llanuras del desierto, y Dios los condujo a través. Y los salvó de la mano del que los odiaba, y los redimió de la mano del enemigo. Y las aguas cubrieron a sus enemigos, y no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron sus palabras, cantaron su alabanza. Es casi un sarcasmo. Creyeron cuando vieron. Cuando se cumplió la promesa, la creyeron. Mis queridos lectores, ¿no hay alguno de ustedes de quienes se podría decir lo mismo? Me refiero a algunas personas de Dios. ¿Crees hasta donde puedes ver? Y eso no es creer en absoluto. Confiemos en Dios, sea o no. Mar rojo o no mar rojo. Creamos la promesa de Dios y aseguremos de que es verdad. Entonces creyeron sus palabras y cantaron su alabanza, hasta que no vieron con sus propios ojos el poder de Dios obrando, partiendo el mar en dos, caminando en seco, ni siquiera en lodo, ¿verdad? En seco, caminando firmes en medio de un mar, ellos pudieron creer. Pero por la falta de, de memoria, por la falta de un corazón agradecido, por la falta de reconocimiento a Dios, pronto olvidaron sus obras. Cantaron su alabanza, pero pronto olvidaron sus obras. Tenían prisa por olvidar. No esperaron su consejo, sino que tuvieron gran pasión en el desierto y tentaron a Dios en el desierto. Y Dios les dio su petición, pero envió flaqueza en su alma. Tenían codornices para comer, tenían la comida que pedían, pero sus corazones estaban hambrientos, sus almas estaban hambrientas. ¿Qué clase de gente eran? Era el pueblo que Dios amó, aún así, ¿verdad? A pesar de todas sus imperfecciones. El versículo 16 dice, enviaron también a Moisés al campamento y a Aarón, el santo del Señor. Comenzaron a hacer agujeros en su carácter. Buenos hombres que vivían para ellos y estaban dispuestos a morir por ellos. Empezaron a escupirles. El pueblo empezó a despreciar a los líderes que Dios había puesto
para su orden, para su salvación, para su guianza en el camino. Del versículo 17 al 20, la tierra se abrió y se tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Se encendió un fuego entre ellos. La llama quemó a los malvados. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron la imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la semejanza de un buey que come hierba. Ver. Habían estado en Egipto. Habían visto a los egipcios adorar al dios Apis en forma de toro, por lo que también debían tener un toro. Me atrevería a decir que dijeron, el toro es un emblema de fuerza. No adoramos a la imagen. La imagen solo se usa para ayudarnos a pensar en el poder de Dios, justificándose, ¿verdad? Y como hasta el día de hoy, también así lo hacemos. Pecamos y nos justificamos. Encontramos parches para tapar nuestras incoherencias, nuestras incongruencias. Pero Dios no prohíbe adorarlo bajo cualquier imagen de cualquier tipo. No te harás imagen tallada ni semejanza de cosa alguna que haya arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te inclinarás ante ellos ni los adorarás. Todas las imágenes, cuadros, crucifijos, todos, la rutina, son aborrecibles y abominables para Dios. No debemos tener nada que ver con ellos como ayuda para adorar, porque no son ayuda, son destructores de la adoración. Pero tú mismo nos dices que era un toro, sí, y con desprecio. El hombre de Dios aquí lo llama becerro. No puede ser demasiado irrespetuoso con los objetos de adoración idólatra. Puede que los demás los estimen, pero no les muestre ningún tipo de respeto. Pero si hay un hombre que le puedes dar, que esté lleno de sarcasmo, que lo tengan. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, y cosas terribles junto al Mar Rojo. Por tanto dijo que los destruirías si Moisés, su escogido, no hubiera estado delante de él en la brecha para apartar la ira, para que no los destruyera. Moisés intervino ante Dios por el pueblo, ¿verdad? Para que tuviera misericordia de ellos, para que no los destruyera. Habían criticado a Moisés, pero Moisés se mantuvo al frente como intercesor, y a través de sus súplicas sus vidas fueron preservadas. Verás de nuevo qué gente tan pecadora eran. De hecho lo eran. Mira en este espejo y mírate a ti mismo. Pues todos fallamos, ¿verdad? Todos fallamos en algún momento. Sin embargo, Dios en su amor y su misericordia nos vuelve a levantar, nos vuelve a perdonar y en su misericordia, ¿verdad? Vuelve a tener compasión de cada uno de nosotros. Dice el versículo 24 y 25. Si despreciaron la tierra placentera, no creyeron a su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz del Señor. Este murmullo en sus tiendas es algo muy desagradable para Dios. Siempre refunfuñando, siempre quejándose. Es un privilegio de los ingleses, dice uno. Tenga en cuenta que no resulta ser la ruina de un inglés, porque Dios no puede soportar que siempre estemos murmurando por su providencia. Y recordemos que la murmuración también es parte como de la hechicería, ¿verdad? En la Biblia lo catalogan como el mismo nivel de maldad, el mismo nivel de pecado, el murmurar con la hechicería. Entonces, abstengámonos de hacer comentarios que no edifican, ¿verdad? Salmo 106, del 26 al 28, dice, por tanto, alzó su mano contra ellos para derribarlos en el desierto, para derribar también su simiente entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron también a Baalpeor e incluso al sacrificio de los muertos, hasta donde estaba llegando el pueblo de Israel, hasta hacer sacrificios por los muertos, imitando lo que habían visto y lo que habían aprendido en Egipto. Intentaron practicar la nigromancia, tener comunión con los espíritus. Intentaron aprender la ciencia oscura, el arte negro, y esto también Dios lo aborrece. Se estaban desviando totalmente, ¿verdad? Y no podemos juzgarlos, sino
pedirle a Dios que nos ayude a nosotros mantenernos firmes, a que las modas no nos contaminen, a que lo que vemos en el mundo no llegue a nuestro corazón, no penetre, ¿verdad? Y aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a su verdad, aferrarnos a su voluntad también, ¿verdad? El tratar de siempre escuchar la voz de Dios, escuchar al Espíritu Santo para poder caminar lo más recto posible para agradar a Dios y no a los hombres, ¿verdad? Versículo 29 al 30. Así lo provocaron a ira con sus inventos, y la plaga se apoderó de ellos. Entonces se levantó Fines y ejecutó juicio, y así detuvo la plaga. En su ardiente celo pasó la lanza a través de dos que se rebelaban contra Dios. Lo hizo con todas sus fuerzas. A veces es una bondad para con un pueblo tratar con severidad con ellos. El pecado no debe tratarse con guantes de cabritilla blancos. A veces hay que afrontarlo con mano dura. Finas o Fines hizo esto, tratar el pecado con mano dura, ¿verdad? Cortar desde raíz lo que no le agrada a Dios, lo que ofende a Dios, lo que es pecado, ¿verdad? Y eso le fue contado por justicia por todas las generaciones para siempre. También lo enojaron en las aguas de la contienda, de modo que a Moisés le fue mal por causa de ellos. Pobre Moisés que los amaba y vivía con ellos, pero perdió los estribos. Y la palabra dice que Moisés es uno de los hombres más mansos que hubo en esta tierra, ¿verdad? Más mansos que hubo en esta tierra, además de Jesús, ¿no? Si a Moisés le reventaron los estribos con lo que estaban haciendo, con lo que practicaban, con lo que hablaban, ¿verdad? Imagínense a uno, no, pues nos quedamos duros ahí, ¿verdad? Dice, pobre Moisés que los amaba y vivía con ellos, pero perdió los estribos. Era una locura, porque provocaron su espíritu de modo que habló sin avisar con sus labios. Qué gente con la que tener que ver. ¿Quién desearía ser Moisés? ¿Y quién desearía ser ministro con gente así, verdad? Gente necia, gente aferrada, gente que no escucha la voz de Dios, que no obedece las instrucciones. Dios nos libre, Dios nos libre. No destruyeron las naciones acerca de las cuales el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. No se mantuvieron separados. Ellos irían y se unirían a este grupo. Se mezclaron con los paganos y aprendieron sus obras. Y Dios les había dicho claro, ¿verdad? Que no se mezclaran para que no se contaminaran. Y sirvieron a sus ídolos, que les eran lazo, y sacrificaron sus sonidos y sus hijas a los demonios, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus sonidos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, así fueron contaminados sus propias obras, y se prostituyeron con sus propias invenciones. Qué personas tan terribles. Este era el pueblo escogido por Dios, Israel, las mejores personas del mundo en ese momento. Y sin embargo, ¿cómo podrían ser mucho peores? ¿Cómo podrían ser mucho peores? Que Dios tenga misericordia, que Dios dé misericordia para tratar con tales personas. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra su pueblo. La ira del Señor se encendió contra su pueblo, de tal modo que aborreció su propia heredad, y los entregó en mano de las gentes, y de los que aborrecían se enseñorearon de ellos. Sus enemigos también los oprimieron, y fueron sometidos bajo su mano. Muchas veces Dios los libró, muchas veces, pero ellos lo provocaron con sus consejos y fueron humillados por su iniquidad. Sin embargo, Él miró la aflicción de ellos, cuando oyó su clamor y se acordó de su pacto para con ellos, y se arrepintió según la multitud de sus misericordias. Habría pensado que lo provocarían más allá de lo soportable, pero después de todo lo que había herido, todavía tenía un corazón, a pesar de todo lo que lo habían herido, tenía un corazón tierno hacia con ellos, aún les amaba. También los hizo sentir compasión de todos
los que los llevaron cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y júntanos de entre las naciones, para dar gracias a tu santo nombre y triunfar en tu alabanza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, alabar al Señor. Qué salmo tan intenso, ¿verdad? Viendo toda la depravación y la maldad, el pecado de los hombres, el pecado del pueblo, y aún así Dios tuvo compasión de ellos, tuvo misericordia de ellos, los restauró, los redimió, los volvió a bañar, los volvió a limpiar y permitió, ¿verdad?, que el pueblo siguiera adelante, que el pueblo siguiera creciendo. Dios es bueno, amén. El Señor es bueno. Vamos a dar lectura a nuestras preguntas de reflexión. ¿Qué puede usted observar de lo que hemos leído hasta el día de hoy? Dice así las preguntas de reflexión. El Salmo 106 nos muestra cómo Israel olvidó repetidamente las obras de Dios y cayó en la rebelión. ¿Qué patrones de olvido espiritual identificas en tu propia vida? ¿En qué momentos tiendes a olvidar la fidelidad de Dios y vuelves a tus propios caminos? La importancia de permanecer, de ser fieles a Dios, de ser constantes con la palabra de Dios para no desviarnos del camino, de no desviarnos de la voluntad de Dios. El punto número 2, pregunta número 2 de reflexión, dice: la paciencia de Dios ante nuestra rebeldía. A pesar de la constante desobediencia del pueblo de Israel, Dios se acordó de su pacto y tuvo compasión. ¿Cómo te impacta? ¿Cómo te llega el saber que Dios no te abandona incluso cuando tú fallas repetidamente? ¿Cómo esta verdad te motiva a buscar un cambio genuino en lugar de aprovecharte de su gracia? El tener temor de Dios, el tener reverencia a Dios también, ¿verdad? El no hacer el pecado una forma de vida, una forma constante de vida, sino que cuando pecamos poder reconocerlo, arrepentirnos y volver al camino de Dios, ¿verdad? Pregunta número 3. La confesión y la restauración. Este Salmo 106 termina con una súplica. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones. ¿Hay algún área en tu vida donde necesitas clamar por salvación y restauración? ¿Qué pasos prácticos puedes tomar para salir de ese ciclo de pecado y volver completamente a Dios? Volver nuevamente y completamente a Dios y renunciar a todo lo demás, renunciar a todo el pasado, a todo el pecado, a toda nuestra condición, ¿verdad? Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones. Qué salmo tan importante para reflexionar. Me hace pensar muchas cosas, ¿verdad? Cómo Dios, su bondad y su misericordia, cómo su amor y su fidelidad ante el pueblo, y cómo el pueblo, ¿verdad? A pesar de todo, a pesar del pecado, de la rebeldía, a pesar de la desobediencia, también reconoció al final, o reconoce al final, que su salvación está en las manos de Dios, que con sus propias fuerzas, con sus propios pensamientos, con sus propias actitudes, pues no construye nada, ¿verdad? No construye nada positivo en su vida, sino que necesita de la mano y del favor de Dios para poder caminar de manera recta, de manera digna en su vida. Un recorrido por la historia del pueblo de Israel. La rebeldía del pueblo de Israel. Vamos a orar para terminar este tiempo y pues me da mucho gusto que sigamos avanzando en la palabra de Dios, que sigamos conociendo las bondades de Dios, su bondad, su misericordia en nuestra vida, y que sigamos nosotras constantes aprendiendo de su palabra, ¿verdad? Enamorándonos cada día más de su palabra, deleitándonos, gozándonos, ¿verdad? Escuchando su voz a través de cada salmo, y cómo es importante el recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No olvidarnos, ¿verdad?
tener presente siempre lo que Dios hace en nuestras vidas, repetirlo en nuestra mente. Y también por eso es bien importante hacer nuestros devocionales, porque la escritura no miente, ¿verdad? La palabra se nos olvida, la palabra que decimos, lo que podemos decir hoy, mañana lo cambiamos totalmente diferente, pero cuando tenemos nuestros devocionales, cuando vemos nuestra escritura, lo que Dios ya nos ha hablado, ¿verdad? Lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios dice en su palabra, lo volvemos a recordar y volvemos a reafirmar, volvemos a hacer vívido, ¿verdad? Lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice. Entonces, esforcémonos por hacer nuestros escritos, nuestros devocionales. Y miren, nosotros somos solo hierbas que crecen, florecen y se secan, ¿verdad? Después somos polvo, pero el escrito queda para siempre, ¿verdad? El escrito queda, puede pasar años y servirle a alguna persona estos escritos que usted puede hacer y que yo también estoy haciendo para bendecir a través de ellos a mi familia, a mis seres queridos, ¿verdad? Si el día de mañana yo ya no estoy en este plano, que ellos puedan leer, que ellos puedan ver lo que Dios me habló y tal vez sean también alimentados y sean bendecidos con la palabra del Señor, con el mensaje que Dios tiene para ellos también, ¿verdad? Que también sean partícipes de esas promesas y que las hagan suyas. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, gracias Padre por la oportunidad que nos das de avanzar más en el estudio de tu palabra. Señor, yo sé que falta profundizar aún más. Yo sé que hay más tesoros que descubrir dentro de tu palabra. Te pedimos, Señor, nos ayudes, Señor, que ayudes y que alejes de nosotros toda rebelión, todo pecado, Señor, toda cosa que no te agrade, Señor, aléjala de nosotros, de nuestra vida, de nuestras familias. Ayúdanos a permanecer fuertes y firmes de tu mano, conforme a tu voluntad, conforme a tu sabiduría. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que nos sigas ayudando a seguir adelante con este precioso estudio, que bendigas en el nombre de Jesús la vida de cada una de mis hermanas dentro del estudio, que le sigas dando sabiduría, entendimiento, comprensión de tu palabra y sobre todo que nunca nos falte esa hambre y esa sed de seguirte conociendo, de seguir descubriendo de tu palabra, Señor, que nos llenemos tanto, Señor, que nuestra copa rebose, Padre, de tu presencia, de tu esencia, Señor, y que podamos llevar tu palabra en acción, tu palabra en nuestro día a día, en nuestra vida, Señor, transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestros ambientes, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que guíe cada paso donde vamos caminando, Señor. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanas. Qué bendición el poder seguir avanzando conociendo la palabra de Dios. Las invitamos a seguir pendientes del video. Si usted desea agregarse a nuestra comunidad de estudio devocional bíblico, por favor envíenme un mensaje. De preferencia, sabe que en YouTube no puedo darle mucho seguimiento. Creo que cuando comparto el enlace del WhatsApp no pueden entrar en él, pero si me manda un mensaje al Facebook de Nosotras en su Palabra o Verónica Torres, o al Instagram de Nosotras en su Palabra o Verónica Torres, aunque no los alimento mucho, sí estoy al pendiente de los mensajes porque me llegan las notificaciones. Entonces, mándeme un mensaje por Facebook o por Instagram o por el TikTok también y le contesto y le comparto la liga del grupo para que forme parte de nuestra comunidad. Y seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios, haciendo nuestros devocionales, reflexionando cada día juntas sobre la palabra del Señor. Que Dios me las bendiga, les mando un abrazo bien grande y nos vemos, si Dios quiere, con el Salmo número 107. Seguimos avanzando, constantes y perseverando en la palabra de Dios. Amén. Hasta luego. Bendiciones.